Clase Unidos por Cristo. Clase Daniel puede pasar a su sala y Unidos por Cristo, y estos son salvos por Buenos días, hermanos, los saludo en el amor del Señor. ¿Se escucha? Un poquito más fuerte, dice. Amén. ¿Ahí? Tampoco. Amén. Amén. ¿Ahí? Tampoco. Amén. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Para no gritar tanto. Gracias, hermana Catita. Perdón. Ya. Buenos días, hermanos, los saludo en el amor del Señor. Bienvenido a la clase Salvos por Cristo. Que el Señor los bendiga. Le doy gracias al Señor por verlos nuevamente, ¿cierto? Una semana sin vernos, así que es gozoso ver a los hermanos. Vamos a ponerlos de pie, hermanos amados, vamos a orar. Hay muchas hermanitas que están enfermitas, así que las vamos a poner en nuestras oraciones. Nuestra hermana Mora Irma, hay hermanos que están esperando para operarse, también vamos a poner las hermanas en oración, ¿cierto? Hay hermanos que están resfriados, que están con influenza. Nuestra hermana Jessica, esposa de nuestro hermano Eric, también está enfermita. Así que si hay algún hermano que tenga a alguien enfermito acá, también levante su manito, estaremos orando por ellos. Nuestro hermano... Ay, se me olvidó el nombre, pero también está enfermito. Hay varios hermanitos que están delicados de salud. Vamos a orar y después los vamos a saludar. Amén. Bendito Señor y Padre nuestro, vamos delante de tu presencia en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente pidiéndote perdón por nuestros pecados, te hemos ofendido el día de hoy. Te damos la honra, la gloria y la alabanza solamente a ti, Señor bendito, por darlo este hermoso día, Padre Celestial, porque a ti te ha complacido, Señor bendito, de regocijarnos, Señor, delante de tu presencia con este hermoso día. Te damos gracias, Señor, por cada hermana o por cada hermana que ha llegado este día, Padre Celestial, porque ellos quieren cada día aprender más de ti, Señor bendito. Bendícele a cada uno de ellos, Señor bendito. Fortaléceles, Señor amado. Pedimos por todos los hermanitos que están enfermos, por nuestra hermana Mora Irma, Señor, que sea una buena recuperación. Ella está tomando muchos medicamentos, Señor, antibióticos que le están haciendo, Señor bendito, también problemas a su estómago, Señor bendito. Bendícela grandemente, cuídala, protégela. Sabemos que ella debe estar en camita, a lo mejor, Señor amado, pero también pone, Señor, tranquilidad en su corazón, Señor bendito. Sabemos que ella siempre, Señor amado, estaba aquí presente, Señor. A ella le gustan las clases, venir a aprender de ti, opinar de ti, Señor bendito. Dar también, Señor bendito, su vida personal, Señor bendito. Cuídala a ella, Señor bendito. A varias hermanas que nos vemos aquí hoy día en la mañana, nuestra hermana Anita María, Señor bendito. Su mamá también estaba delicada de salud, Señor bendito. Cuídales a ellas, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te pedimos por todas ellas, también, Padre Santo, por todas las familias de nuestras hermanas aquí representadas que puedan estar enfermas, alguna dolencia, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor bendito, te pedimos por cada uno de nosotros. Pone cobertura sobre nuestras vidas y sobre mi vida, Señor. Habla tú, Señor, por intermedio de tu palabra, Señor bendito. Que seas tú, Señor, dirigiendo esta clase, Padre Santo, Señor bendito. Toma el control, Señor bendito, de mi vida, Señor amado.
y de las explicaciones, Señor, que tenemos que dar el día de hoy día, Padre Celestial. Te adoramos y te alabamos, que esta clase, Señor, sea, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, escudriñando nuestros corazones primeramente, Padre Celestial, y poniéndolos por obra, Señor bendito. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos amados, salude a su hermano, bendígalo. Una semana que no lo ha visto, usted no sabe cómo vino, no sabe si hay hermanas nuevas aquí el día de hoy, hermanas que se están recuperando de la salud, de algún tratamiento. En el nombre de Jesús, bendiga a sus hermanos. Amén. Amén. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. La clase del día de hoy es Jacob, Esaú y el plan de Dios. ¿Usted cree en los planes del Señor en la vida de cada uno de nosotros? A veces es difícil comprender cuál es el plan de Dios, ¿cierto? Y a veces, como dice nuestro hermano Jorge de Celada, dice, nosotros queremos torcerle la mano al Señor para que sea nuestra voluntad y no la de Él, ¿cierto? Pero Dios es perfecto y todo lo que hace Él es perfecto en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros que somos ansiosos. El ser humano es ansioso. ¿Cuánto se llama? Quiere las cosas instantáneas. El ser humano ¿cuánto se llama? Le gusta que todo sea rápido. Y este mundo convulsionado que nos tiene hoy día, ¿cierto? También quiere que todo sea rápido. Vamos a comenzar con recordar la clase del domingo anterior que lo dio nuestro hermano Eric. ¿Cuánto se llama? Recordemos de quién se trataba. ¿Alguien se acuerda de qué se trataba la clase del domingo anterior? De Abraham y Sara, ¿cierto? La promesa que el Señor le había dado a Abraham y Sara, ¿cierto? Recuerde que Dios le había prometido a Abraham que iba a ser una gran nación, ¿cierto? Que él iba a ser multiplicada la descendencia de él. Pero Dios le dio la promesa a Abraham a los 75 años, ¿ya? Sara ya era una mujer adulta, que sea otro asunto, pero la promesa se cumplió cuando Abraham tenía 100 años. Entonces, no fue de un día para otro, ¿cierto? Yo creo que Sara veía esa promesa que no se iba a cumplir, ¿cierto? Porque los años pasaban, ella se iba envejeciendo más, ¿cierto? Abraham también se iba envejeciendo y la promesa no llegaba. Dice la palabra de Dios que Abraham tenía 100 años cuando llegó Isaac. Y después, recordemos que después el Señor le pide el hijo. Después de tantos años esperar a ese hijo ansioso, yo creo que todos aquí, ciertos varones y damas, cuando están esperando su primer hijo, es una ansiedad terrible, ¿cierto? Antes no se sabía lo que iba a ser, ¿cierto? Si iba a ser niñita, si iba a ser niñito, cómo venía, si iba a ser rubio, si tenía los ojos verdes, si iba a ser moreno, no se sabía nada. Nosotros, las damas, llegábamos a la sala de parto, ahí recién sabíamos lo que era, ¿cierto? Amén. Pero en ese tiempo de espera, esos 9 meses, era ansiedad, ¿cierto? Era preocupación. Los varones le daban el gusto a veces a las damas, los antojos que nos daban, ¿cierto? Yo creo que muchos varones se esmeraron en conseguir lo que la dama de repente quería, que eran cosas que a veces ni existían en ese tiempo, ¿cierto? Que sé yo, un dulcecito o una fruta, que no era tiempo de, supóngase, de durazno en invierno, pero el varón quería agradar, ¿cierto? Ese primer hijo, era una ansiedad tremenda, ¿cierto? Pero las promesas del Señor se cumplen. Nosotros tenemos 9 meses nuestro bebé en el vientre y cuando
llega ese tiempo, la felicidad es grande. ¿Sí o no, hermanos? Amén, ¿cierto? Porque es una bendición. Y aquí hay una sola hermana que tuvo gemelos. No sé lo que pasa, no veo para ahí. Tranquilo, ya. No se preocupen, hermanos, sí, son detalles. Una sola hermana que tuvo gemelos. Si ya uno a veces se los complica la vida, dos, ¿cierto? Se los complica más. Y siempre hay un hijo que es más regalón que otro, ¿cierto? Más preferencialmente uno siempre le da la preferencia a un hijo más que al otro. Pero no es porque no los quiera, pero porque siempre hay un detalle diferente, ¿cierto? Por ser mi experiencia, nuestra hija mayor fue súper tranquila. Donde tú la dejabas, ahí ya se quedaba. Pero nuestro hijo del medio era hiperactivo. Hiperactivo. Tú lo dejabas ahí en 2 segundos, estaba allá. Cuando él llegaba a la iglesia, recorría toda la iglesia por debajo de la silla. Limpiaba el templo. Era hiperactivo. Pero siempre había algo diferente. Nuestro hijo del medio nació, no cumplía los 7 meses cuando él nació. Tuvo casi 2 meses en incubadora. Entonces era con más la protección que yo le tenía a él. Él es mi bebé. Tiene 46 años, pero es mi bebé. ¿Ya? Entonces, era porque uno tenía que cuidarlo mal. El doctor le decía, el niñito de las 7 plagas de Egipto, porque le dieron todo lo que había, hermana, todo. Él todo lo tenía, todo. Cosas que una vez lo llevé al doctor porque se le caía la saliva. Se le caía la saliva, no podía hablar. Lo llevé al doctor. Tenía un virus de la Polinesia. Yo nunca había estado en la Polinesia y el niño lo tenía. Tuvieron que hospitalizarlo, hacerle un montón de exámenes. Imagínense, ¿cuántas cosas pasaron ustedes por su hijo, con sus hijos? ¿Alguien quiere decir algo sobre sus hijos? ¿La experiencia de sus hijos? O sea, eran hijos perfectos. No somos perfectos, ¿cierto? Bueno, vamos a ir a la clase del día de hoy. Ahí estamos. ¿Ve? El Señor es bueno. Como les decía anteriormente, la clase del día de hoy se titula Jacob, Esaú y el plan de Dios. Vamos a buscar en Génesis 25, 19 al 26. Vamos a leer todos, así que tengan su Biblia abierta. Por favor, hermanos amados. 25, 19 al 26. Nuestro hermano Rodrigo tiene el micrófono, él nos va a ayudar. Amén. Dice el finalmente gemelos. Finalmente gemelos. Esta es la historia de Isaac y Rebeca, su esposa, ¿ya? Que también, así como su padre Abraham y Sara no pudieron tener hijos al principio, Isaac y Rebeca tampoco podían tener hijos. Pero después de los años que ella oró y clamaron al Señor, ella engendró un hijo y tuvieron gemelos, que eran Esaú y Jacob. ¿Amén? ¿Tienen ahí, hermana amada? Del 19 en adelante. Amén. ¿Y a nuestro hermano Rodrigo dónde está? Ya, no importa. Vamos a seguir la lectura todos juntos. Amén. Nacimiento de Jacob y Esaú. Y Génesis 25 del 19 al 26. Dice así: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermano de Labán, arameo. Oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y recibió a Rebeca su mujer, y concibió Rebeca su mujer. Los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas.
Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. El mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como un pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado de su mano, al carcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella le dio a luz. Ahí están, gemelos en el vientre de la madre y ya cuando eran adultos. ¿Qué le dijo el Señor a Rebeca? ¿Alguien lo puede leer? Amén. Ahí están, hermano. Dice, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Amén. 2 naciones y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, ¿cierto? Dice, Dios no solo bendijo con un hijo, sino con 2. Junto con los gemelos vino una interesante palabra de Dios. De ambos saldrían naciones, y el hijo mayor, Esaú, serviría al menor Jacob. Ese era un cambio importante, ya que en esta cultura se daba ventajas al primogénito, lo cual lo ponía en una posición mayor de poder. Sin embargo, por alguna razón, Dios escogió ir en contra de las normas culturales. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios, sabiendo que la cultura del pueblo judío era que el primogénito tuviera todos los beneficios, ¿cierto? Tuviera la herencia del padre, ¿cierto? A lo mejor se iba a casar primero, ¿cierto? Iba a tener una linda esposa, ¿cierto? La dote de la esposa iba a ser también grande, ¿cierto? Iba a tener todos los beneficios del padre, del tiempo necesario. Pero Dios tenía otro plan. Dios tenía otro plan. Dijo que 2 naciones lucharían, ¿cierto? En el vientre cuando le reveló a Rebeca, cuando ella dijo, mejor yo muero, ¿cierto? Antes de tener 2 naciones dentro de mi vientre. Pero Jehová dice que le habló y le dijo, ¿para qué yo vivo? Dice, y fue a consultar a Jehová. Y respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. El nombre de aquí habían 2 conflictos. Por eso que yo le contaba la historia de mi hijo, ¿cierto? El padre, Isaac, amaba a Jacob. Y Rebeca amaba a Esaú. Ya habían 2 luchas personales, ¿cierto? Dentro del matrimonio. Ya habían 2 divisiones, ¿cierto? El padre le daba toda la preferencia a Jacob. Y la madre malcriaba a Esaú. Después lo van a ver más adelante. Él era apreciado por el padre. Isaac era el favorito de su padre. Esaú era el preferido de su madre. ¿Ve la diferencia de palabra? Al revés. Era el favorito de su madre, ¿cierto? A ver. Esaú era el favorito de su madre y Jacob era el favorito de su padre. ¿Estoy mal entonces yo? Jacob. Así es. Y dice que Esaú era
velludo, ¿cierto? Era rubio, era bonito, tenía rizos, era muy velludo. En cambio, su hermano era normal, ¿cierto? No tenía ninguna gracia. Esaú era cazador. Y Jacob, él se paseaba, disfrutaba la vida, le daban el gusto en todo, ¿cierto? No hacía nada. Él iba al campo, sembraba a lo mejor, sacaba la cosecha y se la llevaba. Pero Esaú se esforzaba, iba a cazar, ¿cierto? Traía la casa para el almuerzo y eso le gustaba al padre. Dice la dificultad de confiar en Dios. En Génesis 27, del 1 al 10. Amén. Hermano Rodrigo, vamos a hacer una corrida de lectura, por favor. Amén. Hermanas acá. ¿Ustedes primero? Yo le voy a pasar el micrófono. Jacob obtiene la bendición de Esaú. ¿Vamos? Hermana Alejandra. ¿Sí? Amén. 27 del 1 en adelante. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus hijos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú sus ojos. Y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Pásala de lado, hermana, por favor. ¿Qué cosas? Tres. Toma pues ahora tus armas y tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme una caza y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. El 5, hermana. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo. Pasa el otro hermanito. Tráeme caza y llame un guisado, para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. El 9, la hermana Margarita. Ve ahora al ganado y traedme allí 2 buenos cabritos y dos de las cabras, y haré de ellos vianda, para que tu padre, como a él le gusta. Y tú le llevarás a tu padre y comerán, para que él te bendiga antes de su muerte. Amén. Hasta ahí, hermanos amados. ¿Qué vemos aquí en este relato bíblico, hermanos amados? Primero dice que aconteció que cuando Isaac ya era mayorcito, ya había envejecido y sus ojos se estaban oscureciendo, dice que oscureciendo, quedando sin vista, llamó a su hijo predilecto, ¿cierto? A Esaú. Y le dijo a su hijo mayor que fuera a cazar y que le trajera la casa y que le hiciera un potaje, ¿cierto? Para que él le diera la bendición del padre por ser el primogénito. Pero ¿quién estaba escuchando detrás de la puerta? Las mujeres somos, así dice el hermano, ¿cierto? Su mujer estaba escuchando detrás de la puerta, ¿cierto? Y cuando supo que Isaac iba a bendecir a Esaú, le iba a dar la bendición de la primogenitura, cuando ella sabía que Dios le había dicho que Jacob iba a ser ¿cuánto se llama? No era el primogénito, que Jacob iba a recibir que de él iba a venir
el pueblo escogido, ¿cierto? Y de él venía la promesa. Pero la Rebeca no le creyó a Dios. Y vuelvo a tomar las palabras del hermano Jorge. Le quiso ayudar a Dios. Entonces ella le dice, hablando a Saúl, le dijo, el número 5, que fuera al campo, que cazara, ¿cierto? Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciéndole, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para comer y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Y aquí viene que los hombres van a decir, ves, y las mujeres siempre son complicadas. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, le dijo Rebeca a Jacob, ¿cierto? Y haz lo que yo te mando. Ve al ganado, le dice, ¿cierto?, toda la historia, y haz el potaje, y anda y ofrécelo a tu padre. Y Jacob le dice, pero madre, cuando mi padre me oliera, me tocara, porque el papá ya no veía, ¿cierto? Isaac ya no veía. Cuando mi padre me oliera, me tocara, vas a ver que no soy Esaú, ¿cierto? ¿Qué hizo la mamá? El hermano Rodrigo me está mirando. Mujer, engañó a su esposa, ¿cierto? Dice el hermano Rodrigo. Pero no me diga que las mujeres no somos astutas, ¿cierto? Ella tramó toda una teleserie venezolana, toda una teleserie, ¿cierto? Fue a la tienda, sacó la mejor ropa de Esaú, ¿cierto? El perfume seguramente que usaba, porque su padre lo olió, dice la palabra, ¿cierto? Para saber si era el olorcito que tenía Esaú. Y con la piel del corderito que le había mandado a Jacob a buscar, le cubrió el cuello, porque acuérdense que Esaú era velludo, le cubrió los brazos y le puso la ropa de Jacob, de Esaú. Y Jacob hizo como su mamita le dijo, le obedeció, si era obediente el chiquillo. Le obedeció, ¿cierto? Y dice, en el 15 dice, tomó Rebeca la vestidura de Esaú, su hijo mayor, las preciosas, y ella que tenía en su casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Cubrió sus manos y las partes del cuello, donde tenía vello, con las pieles del cabrito. Entregó el guisado a Jacob, preparado por sus manos, y le dijo, vean de tu padre, para que te bendiga. Pero miren lo que hizo Jacob. Jacob dijo a su padre, Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, soy yo, Esaú, tu primogénito. Soy yo, Esaú, tu primogénito. ¿Qué estaba haciendo? Mintiendo, engañando, ¿cierto? Tu primogénito, le dice. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Estamos en el número 19, hermana, del 27 al 19. Para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová, tu Dios, le dice, hizo que lo encontrara delante de mí. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. ¿Habría temor? ¿Habría miedo en Jacob cuando se quería acercar a su padre? ¿Habría una angustia de decir, ¿me va a reconocer o no me va a reconocer? Ya le estaba mintiendo, ya le dijo que era su primogénito, ¿cierto? Le dijo que ya había casado, cuando ya era mentira también, ¿cierto? Y le dijo, tu Dios también estaba mintiendo. Él me puso el cordero delante de mí para yo casarlo.
3 mentiras. Y ahora Isaac le dice, acércate, hijo mío, para que yo te huela, para que yo te toque y vea si eres mi hijo. ¿Cierto? Y se acercó Jacob en el número 22, a su padre Isaac, que lo palpó y dijo, miren lo que dice el versículo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y lo bendijo y le dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Otra mentira. Dijo también, acércame la comida y comeré de la casa de mi hijo para que yo lo bendiga. Y Jacob se acercó a Isaac, comió y también le trajo, dice, vino para beber. ¿Por qué le traería vino? Para que el papá no se acordara, ¿cierto? Por si sentía alguna extraña voz o alguna extraña sensación de que todavía no era su hijo. Dijo, aunque Dios dijo claramente que Jacob serviría a Esaú, Rebeca no confió en Dios. Llevaría a cabo ella sintió que debía intervenir en el plan mediante el engaño y la manipulación. Tal vez podemos comprender a Rebeca, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros queremos que Dios nos responda a su manera y queremos que Dios traiga a nosotros el beneficio que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos, no el beneficio que Dios nos quiere dar a nosotros, ¿cierto? La bendición, ¿cierto? Y Rebeca no confió en Dios. Cuando le dijo Dios, de su vientre saldrán 2 naciones y el mayor iba a servir al menor, a su hijo Jacob. Ella pensó que ya se había tardado mucho tiempo, a lo mejor los niños ya tendrían 20 años, ya eran jóvenes, ¿cierto? Y la promesa no llegaba. Y ella dijo, voy a echarle una ayudadita al Señor. Pensamos lo difícil que tal vez resultaba imaginar que la salvación de Dios vendría a través de su pequeña familia, porque solamente eran los gemelos, ellos 2 nomás, ¿cierto? Pero aunque el plan de Dios parecía imposible para Rebeca, Rebeca tuvo que hablar y haber confiado plenamente en Dios. ¿Cuántas veces a nosotros nos los pasa, hermanos amados? Que pasan los años y no vemos respuesta. Yo le he contado de que yo estuve esperando 15 años en mi casa y el año pasado recién nos entregaron la casa. 15 años, cuando a veces no había luz que se pudieran construir, no había dinero que se pudiera construir, porque yo estaba postulando a la casa por el subsidio. Y primero vino un terremoto, después vino una inundación en Valparaíso, después vino un incendio, y esas platas que supuestamente estaban destinadas para este proyecto de departamentos se iba a otros proyectos, ¿cierto? ¿Cuántas veces en nuestras vidas nosotros tenemos planes como seres humanos, como todos, yo creo, ¿cierto? Con nuestros hijos, con nosotros mismos, y vemos que esos planes se van desvaneciendo durante el tiempo. Y vemos que Dios no nos responde. ¿Cuántos de nosotros no tenemos hijos que están separados de Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos esposas o esposos que no quieren saber nada de Dios? Y a veces desfallecemos, ¿cierto? A veces decimos no si Dios no cumple las promesas. Pero cuál grande es, hermanos, confiar, tener en nuestros corazones ese anhelo, ese fueguito encendido
que Dios algún día Él hará lo que nosotros deseamos en nuestros corazones, porque Él conoce los deseos de nuestros corazones, pero no es el tiempo, no es el lugar, ¿cierto? No es la ocasión. Nosotros tenemos a nuestra hija menor, ella es psicóloga, y usted sabe que la psicología no va a favor del plan de Dios, ¿cierto? Porque hay muchas cosas que van en contra de lo que a ellos les enseñan con el plan de Dios. Nuestra hija en la universidad se apartó del Señor. Hasta el día de hoy ya serán 15 años que está apartada del Señor. Y yo le decía, leyendo esta clase, hermanos, el Señor primero lo habla a nosotros, ¿cierto? Y yo le decía, Señor, han pasado 15 años de la promesa, porque el Señor le hizo una promesa a ella. Y ella tenía 7 años. Y en la iglesia donde yo iba antes, había una campaña evangelística. Y había un plan que se llevaba el hermano mayor, que nosotros como mayores teníamos que poner a 10 personas que querían que fuera ese día a la campaña, ¿ya? A 10 personas. Y nuestra hija tenía 7 años, ya sabía leer, sabía escribir, y ella puso a su sobrina, que en ese tiempo se llevan por 2 años de diferencia, y Michelle estaba en Punta Arenas, porque mi yerno era de la Armada en ese tiempo, ella vivía en Punta Arenas. Y nosotros como papá, cuando vimos, porque nos dieron un afiche, que teníamos que poner una cruz, todos los días teníamos que orar por esas personas, ¿ya? Todos los días. Eran 30 días que teníamos que orar por ellos. Y cuando yo vi que Melissa puso debajo de su camita ahí en la muralla el afiche, y ella marcaba, Michelle era la primera. Nosotros le dijimos como papá, Melisita, Michelle está en Punta Arenas, ¿cómo va a venir a la campaña? Era difícil en esos tiempos, el pasaje en avión no era fácil. Le estoy diciendo, Michelle tiene 32 años, cumplió hace poquito. Entonces era difícil venir de allá de Punta Arenas. Ella dijo así, yo confío en el Señor y Él me dará la respuesta. Nos quedamos callados, ella siguió, oraba todos los días, hermano, y ponía su ticket. Llegó el día de la campaña, vinieron muy pocos de los que nosotros habíamos puesto en nuestro papelito, y a mí me dolía el corazón porque no veía ninguna pista de que Michelle viniera a esa campaña. Porque si venían ellos, venía mi hija o mi yerno. Y mi hija en ningún momento me dijo que venían a la quinta región. En ningún momento me decía, hablábamos todos los días por teléfono. En ningún momento, en ninguna ocasión, me dijo que venían a la quinta región. El pastor de nuestra iglesia vivía arriba, en la casa pastoral, y eran los suegros de mi hija. Y nosotros llegamos a la iglesia, y yo así como, de repente sentí unos pasitos arriba en la iglesia. Dije, pasos de niñito, bueno, tendrán invitados. Dije, ya a lo mejor son los hermanos que trajeron a sus niños. Llegó el momento del culto, hermano, estaban las alabanzas, y el pastor dice, ¿cuántos de sus invitados están aquí? Y nosotros levantamos las manos, y yo veo a mi hija que se da vuelta. Mi hija tenía 7 años. Imagínense quién estaba al lado de ella. Michelle, mi nieta. Nosotros no creíamos. Nosotros no vimos ninguna pista que Michelle podía venir. Y mi hija se da vuelta y le dice, ¿ves que el Señor cumple? ¿Ves que el Señor cumple? Y ella dice que el Señor le dijo que Él iba a cumplir todo los deseos de su corazón, mientras ella estuviera en sus caminos. Entonces, ¿qué es lo que falta ahora? Que ella vuelva a sus caminos, para que el Señor cumpla el propósito que tiene en ella. Porque yo confío en Dios que ella va a cumplir los planes de Dios. Y ahora
Cuando yo estudié esta lección, supe por qué mi hija estudió psicología. Porque ella tiene un posgrado que es para trabajar con niños con discapacidad. Y el Señor la va a llevar a cumplir ese plan con las personas con discapacidad, empezando por su padre. Dios tiene el plan perfecto, hermanos. Aunque nosotros no lo veamos, Dios tiene el plan perfecto. No se canse, siga adelante. Yo se lo digo, siga adelante, porque yo he visto el plan de Dios en mi vida y en mi familia. Ella es la única que no está en el camino del Señor. Michelle todavía sigue en los caminos del Señor. Una líder en el camino del Señor. Mi hijo es un líder en el camino del Señor. Nuestra hija mayor allá en Puerto Aysén, con su esposo. Pero confío en el Señor que ella va a llegar como el hijo pródigo. Y le va a decir a su padre: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Esa es mi promesa cuando ella diga eso. Esa es mi confianza cuando ella abra su boca y diga: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Sigamos adelante, hermano. Jacob engaña a su padre. En Génesis 27, del 18 al 25. ¿Dónde quedamos? ¿Con qué hermana quedamos? Allá. Del 18, 27 del 18 al 25. Ya. Dice, entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. En el 20. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, porque si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Amén. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le dijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues le dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu Padre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendicieren. Amén. Sí, siga hermano, hasta el 38. Y aconteció luego que Isaac
acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, hermano, volvió de cazar. Hizo él también guisado y se lo llevó a su padre y le dijo: levántate, mi padre, y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, dijo: ¿Quién eres tú? Él le dijo: Yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿Quién es el que me vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes de que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Y entonces, estremecido Isaac, ¿cómo? 30, ya. Cuando Saúl oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y amarga exclamación, y le dijo: Benjamín, bendíceme también a mí, padre mío. 35. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien, llamaron su nombre Jacob, pues ya me había suplantado 2 veces, se apoderó de mi progenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos los hermanos, de trigo y de vino le he provisto. Pues te haré a ti ahora, hijo mío. Hasta el 41, hermano. ¿Dónde quedó? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra, y el rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá, cuando te fortalezca, que descargarás su yugo de tu cerviz. 41, por favor, el último. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Amén. Y yo mataré a mi hermano Jacob. Es importante notar que, hermanos amados, que los planes de Dios no fueron frustrados por el engaño de Rebeca y de Jacob. El plan soberano de Dios se cumpliría. Pero cuando el dolor innecesario causaron por estas personas, sus acciones eran terribles, ¿cierto? Si Isaac no hubiera sido engañado, ¿qué habría hecho Dios para que Jacob fuera mayor que Esaú? No hay manera de saberlo, pero el conocimiento del amoroso carácter de nuestro Dios os mueve a decir con seguridad que no habría sido una experiencia dolorosa como la que Esaú tuvo en ese momento. ¿Habría querido Isaac matar a Jacob en vez de servirle? Seguramente no. Le faltó la confianza a Rebeca y a Jacob en el poder de Dios para llevar a cabo su plan. Tuvo una consecuencia devastadora. Hubo personas lastimadas y una familia destruida. Porque recuerden que Jacob salió arrancando, ¿cierto? Porque Jacob salió arrancando porque Saúl lo quería matar, porque él ya le había robado 2 veces su primogenitura. Bueno, Esaú se la ofreció así gratuitamente cuando venía con hambre y Jacob le ofreció el potaje de lentejas, ¿cierto? Para reflexionar, hermanos amados, dice así la palabra:
Es fácil juzgar a Rebeca y a Jacob por haber forzado las circunstancias a su favor en vez de haber confiado en Dios. El error más grande que podemos cometer, sin embargo, es pensar que nunca haríamos algo parecido con lo que ellos hicieron. Somos seres humanos, fallamos y a veces nuestras actitudes como cristianos no son las mejores, ¿cierto? También queremos ocultarle a veces cosas al Señor cuando sabemos que no lo podemos engañar. También queremos ayudarle al Señor cuando sabemos que no lo podemos hacer, ¿cierto? Tal vez debemos dejar que el Espíritu Santo de Dios examine nuestros corazones y revele en las áreas de nuestra vida donde podemos ser tentados o imponer nuestra voluntad en vez de confiar en Dios. Debemos recordar que la confianza en Dios respecto al cumplimiento de sus promesas en nuestras vidas es activa, no pasiva. Cuando nosotros queremos como seres humanos que Dios nos responda, nosotros también debemos hacer la voluntad de Dios. ¿En qué? En orar, en leer de su palabra, ponerlas por obra, en ayudar en el Evangelio, ¿cierto?, de nuestro Señor, en hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Ese es el plan de Dios. Y nos ahorramos un montón de problemas, ¿cierto? Porque cuando queremos hacer las cosas, como se dice en el mundo, a la pinta nuestra, que causamos dolor, ¿cierto? Y muchas veces nosotros como hijos de Dios también le causamos dolor de repente a otras personas. Y no somos consecuencias con lo que hacemos, con lo que actuamos, ¿cierto? Debemos siempre confiar. Las promesas de Dios, hermano, se cumplen. A pesar de todas las circunstancias que usted esté viviendo, a lo mejor el dolor que usted tiene en estos momentos y ve que las promesas de Dios no se van a cumplir, se cumplen, hermanos amados. Se cumplen todas las promesas de Dios. Busquemos en el Génesis 27, 24, ese es el texto para leer hoy día. Amén. Vamos a recoger nuestra ofrenda y le voy a pedir, perdón, el hermano tiene el... Amén. ¿Le paso este? Ahí está, ahí está. Es interesante este tema, hermana, y le doy gracias al Señor por la bendición que nos da de poder escuchar cómo Jacob, a pesar de ser los patriarcas, uno siempre tiene como en alta estima, obviamente, lo que ellos realizan, pero sin embargo, a duda ellos eran humanos tal como nosotros que nos equivocamos. Entonces, obviamente trajo esto consecuencias porque el hecho de pedir, de hacer como tratar de ayudar al Señor a cumplir su voluntad, de echarle como una manito, efectivamente les trajo unas consecuencias tremendas. O sea, hubo un problema, un quiebre total en la familia, como bien decía mi hermana. El hermano quería matar a su propio hermano, o sea, imagínense, se quebró la familia, se rompió. Isaac ya no podía confiar en Rebeca. Rebeca le dice a Jacob que huya de su hermano por unos pocos días hacia Labán, y no fueron pocos días, fueron 20 años. 20 años donde ella nunca volvió a ver a su hijo favorito. Por lo tanto, las consecuencias tremendas, Dios pudo haber hecho esto sin ninguna ayuda, porque Dios tenía una promesa clara. Y el Señor iba a cumplir su promesa en ese momento, pero justamente como dice, eso es lo que nos ayuda a nosotros a tener fe en el Señor y no meterle esa ayuda al Señor como de repente tratamos de hacer, porque en definitiva nos va a traer consecuencias que son desastrosas, no como el caso de nuestro Señor Jesucristo. Porque imagínense, Isaac nunca pudo decir, yo estoy orgulloso de mi hijo por lo que hizo, a pesar de haberle bendecido y de entregarle la herencia. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo cuando fue bautizado en las aguas? Hubo una voz del cielo que le dijo, he aquí mi hijo amado, en que tengo complacencia, que cumplió perfectamente toda la ley que ninguno de nosotros pudo haber cumplido a causa de nuestro pecado. Que el Señor le bendiga. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por las cosas que tú nos enseñas, Señor, que aprendemos más de ti. Gracias, Señor,
por este día también. Bendice, Señor, ahora esta ofrenda y sabemos que es para tu obra. Y el que no pueda dar, Señor, bendícelo para que lo pueda hacer en otra oportunidad. Gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu misericordia y porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Tienen el texto ahí en su Biblia, hermano? ¿Lo buscaron? Mientras la hermana pasa la ofrenda, vamos a leerlo. Amén. Pónganse de pie, hermanos queridos. 27-24. Amén. ¿Todos? 1, 2, 3. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: soy yo. Génesis 27 y 24. Repitámoslo, hermano, porque no se escuchó nada. Amén. 1, 2, 3. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Génesis 27, 24. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos amados. Gracias, mi hermana.